Hola, muchas bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo. Un saludo fraterno a través de la distancia. Ese es un medio que Dios nos ha permitido tener y por medio del cual alcanzar a las naciones con el mensaje de la palabra de Dios. Somos la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia. Sea bienvenido a este tiempo. Dispongamos todo nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, pero también para pedir al Señor su dirección. Gracias, bendito Padre Celestial, porque el día de hoy es un día más de misericordia y de bondad. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana tus misericordias. Qué grande es tu fidelidad. Y hoy lo vemos reflejado en esta expresión de tu bondad, Señor, la cual es el sustento de nuestra alma, el darnos, Señor, los nutrientes de vida para que esta existencia realmente cobre sentido. Y la única manera de poder hacerlo, Señor, es tener una relación contigo, estar contigo. Para aprender a relacionarnos contigo necesitamos, Señor, tu palabra. Necesitamos la revelación del conocimiento de ti. Necesitamos, Señor, solamente que tu Espíritu nos guíe, nos instruye, nos enseñe, nos oriente, nos tome de la mano y nos ayude en nuestra debilidad, para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos caminar tomados de la mano contigo y ser uno en ti, como dice la palabra. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, como siempre lo haces, porque eres nuestro pastor y maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy ya esperamos la última entrega de esta serie que denominamos Para mí el vivir es Cristo. A partir de Mateo capítulo 12 vamos a compartir la entrega del día de hoy. Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesucristo mismo está hablando acá y Él dice: el que no está conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. La afirmación que toma más relevancia en este pasaje, en esta porción, es conmigo. El Señor lo enfatiza, 2 veces lo dice: el que no está conmigo, no está conmigo, conmigo. Y el que conmigo no recoge, conmigo no recoge, desparrama. Aunque es evidente que el pasaje nos muestra que hay un desperdicio cuando no estamos con Él, no así. Lo más importante no es tanto el desperdicio de las cosas que pudiéramos desperdiciar, evidentemente, sino el no estar con Él. En síntesis, Dios está diciendo: el sentido de estar conmigo no es tener cosas. El sentido de la vida no es tener cosas. El sentido de la vida de cada persona es estar conmigo. Y estando conmigo, obtendrán algunas cosas que de otra manera sería un desperdicio. Cuando el Señor Jesús dice: el que conmigo no recoge, desparrama, desperdicia, pudiera uno llegar a pensar: es que solamente con Jesús, estando en Jesús, es que se recoge. Es que solamente estando en Jesús es que obtenemos cosas. Bien sabemos que no. Se puede obtener cosas fuera de Jesús. La gente que no conoce a Dios obtiene cosas, alcanza cosas. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve a las personas ganar el mundo? Se puede alcanzar el mundo, se puede obtener algo del mundo, pero dice la Biblia: ¿de qué sirve si se pierde el alma? Estábamos analizando en las anteriores entregas particularmente la situación de una congregación, de una iglesia, que era la iglesia de Laodicea. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3. Y en este pasaje notamos la historia de una congregación, de una iglesia que lo tiene absolutamente todo. ¿Alcanzaron cosas? Uno diría: no tuvieron desperdicio, no desparramaron nada. Pero el Señor Jesús les envía una carta, una misiva, donde les dice:
que si no se arrepienten y no conocen el verdadero valor de las riquezas, que no es tener cosas, sino estar en Cristo, prontamente los vomitaría de su boca. Recuerde que la Biblia dice que Jesús es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ser vomitado significa ser expulsado del cuerpo de la peor forma. Entonces encontramos una historia, para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, encontramos una historia de dos iglesias en particular, no solamente de la iglesia de la Odisea, sino en Apocalipsis. Dios le dice a la iglesia, de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué es eso del candelabro? Hay que leer el capítulo 1 para entenderlo, pero en el capítulo 1 al final hay una explicación. El versículo 19 del capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Verso 20, aquí está la explicación, versículo 20: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. El candelabro representa una iglesia. El Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de su lugar. Dios está diciendo: si usted no se arrepiente, usted dejará de ser iglesia. Pueden ser una organización bonita como la de la Odisea, donde todos estaban bendecidos, donde todos estaban prosperados, donde no les faltaba nada, donde eran conocidos y de renombre. Las personas más importantes de la sociedad se congregaban en esa iglesia, pero el Señor les decía: los voy a vomitar de mi boca. Dios le dice a una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Ellos tenían un nombre de vida, pero el Señor le dice: pero estás muerta. Una iglesia muerta. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1, el Señor Jesús le envía una carta a la iglesia de Sardis y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Una congregación cristiana que el Señor Jesucristo, se supone que la iglesia cristiana es de Cristo, pero el Señor Jesucristo le envía un mensaje diciendo: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Qué pasaría con esa congregación? ¿Se da cuenta que a veces nosotros tenemos una perspectiva, humanamente hablando, que no es la misma perspectiva espiritual? La gente ve congregaciones muy bonitas por fuera. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea ante los ojos humanos? Próspera, no le faltaba nada, todo era lindo, todo el mundo quería congregarse allí, todo el mundo quería pertenecer a esa congregación. La congregación de los ricos del mundo, de los ricos del mundo, pero no ricos según Dios. La iglesia de Sardis, tal vez una iglesia que se proclamaba con avivamiento. Avivamiento habla de avivar el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. Ellos tenían un nombre, se habían hecho un nombre como congregación que tenía que ver con la vida, cualquiera que sea. Vida en Cristo, aquel que vive, los del camino vivo, cualquier cosa, póngale lo que quiera ponerle, pero ante los hombres se mostraban así, pero Jesús decía: está muerto. ¿Qué ven nuestros ojos físicos que no puede captar nuestros ojos espirituales? Nos falta tal vez un poco de discernimiento espiritual. Dicen los antiguos: no todo lo que brilla es oro. Siendo niño, por allá en
segundo, tercero de primaria, lo recuerdo muy bien. Un niño me cambió el recreo por una moneda de oro. Yo estaba fascinado porque la moneda brillaba mucho, no recuerdo, creo que era de 25 centavos la moneda. Sin embargo, mi papá coleccionaba monedas y yo nunca había visto esa moneda, nunca. No le había prestado suficiente atención a la colección de monedas de mi papá. Pero ese muchacho había llevado esa moneda tan brillante, dorada, tan hermosa, que me cambió el recreo, la lonchera entera por esa moneda. Yo llegué feliz y cuando mi papá vio la moneda, me sacó la colección y él tenía cientos de monedas de esas. Y me dijo, voy a hacerles todas estas moneditas de oro, y cogió algo que se llama brillametal y me las puso todas brillanticas. No sé en qué habrá quedado el asunto, no recuerdo, solo que yo lloraba de tristeza porque ese día no comí nada en el recreo. Ese día no comí por una moneda de oro. Yo me sentía defraudado. ¿Cómo pude ser tan tonto? Pensaba yo para mis adentros, siendo un niño, yo lo recuerdo. ¿Cómo pude ser tan tonto? Pero no era tonto, era ingenuo. ¿Por qué? Porque no tenía la información correcta en mi cabeza. No sabía lo que era el oro. No lo conocía. Jamás había estado en contacto con el oro. Y sencillamente fue fácil de que se me defraudara, de que se me engañara. ¿Qué ha pasado con el discernimiento de la iglesia de Jesucristo? Que mucha gente estaba congregada en la iglesia de Sardis, mucha gente anhelaba congregarse en la iglesia de la Odisea, pero nadie de ellos sabía ni que estaban muertos ni que eran miserables. Ellos estaban tan felices que cuando cantaban las alabanzas y daban los testimonios, el relato final era: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Gloria a Dios, hermano. Vamos para el siguiente testimonio, hermano, pase al frente. Y pasaba el otro hermano de la iglesia de la Odisea. Hermano, escuchemos su testimonio. Hermano, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Alabado sea Dios, aleluya. Y todo el mundo feliz. Vamos con el siguiente testimonio. ¿Usted se imagina? Vamos a escuchar los testimonios de la iglesia de Sardis. Hermano, yo ahora tengo vida en Cristo. Aleluya. No tengo oro ni plata, pero tengo vida en Cristo. Y todo el mundo, gloria a Dios. Aleluya. Y yo era un borracho, y yo era un degenerado. Y pasa el otro testimonio. Y yo era un ladrón, y yo era un pandillero, y yo era de las maras del Salvador. Y ahora tengo vida en Cristo. Cristo, mi vida. Y todo el mundo alabado sea Dios, pero ninguno de ellos, ni los de la Odisea, ni los de Sardis, tenían lo que creían realmente tener. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa exteriormente que el Señor Jesús está diciendo? No es eso lo importante. Para mí el vivir no es lo que me da Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Esa es la verdadera vida. Por eso el Señor Jesús hace énfasis. No hace tanto énfasis en desparrama, sino en conmigo. El que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. El énfasis no está en lo que pierdes, en las cosas que pierdes o en las cosas que ganas. El énfasis está en estar con Él. La iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea, habían usado a Jesús. Unos para tener cosas, otros para tener la vida anhelada. Unos son muy religiosos. Los de Sardis se notaba que eran muy religiosos, podemos decirlo así. Ellos querían obtener la vida. ¿Cómo los obtienen los filósofos? Si usted mira a la gente de la nueva era, ellos quieren tener una nueva forma de vida. Conozco mucha gente, estuve en ese medio antes de conocer a Jesús, obviamente. Mucha gente que vende todas sus propiedades. Escuche, estamos hablando de gente. Yo conocí personas muy adineradas, pero muy adineradas, dueños de empresas importantes, no solo en Cali, sino en el Valle del Cauca, Colombia, que fueron capaces de dejar todas sus empresas,
para vestirse de blanco, andar con una mochila por allí, hablando de amor, creyéndose maestros espirituales, enseñando las enseñanzas de los Rosacruces, de Connie Méndez, de Zaire Yantré, y de un poco de supuestos maestros espirituales, Anthony de Melo, muchas vidas, muchos sabios, se me fue el autor de este libro. Muchos siguiendo estas enseñanzas de la astrología, de la nueva era, seguía una vida impresionantemente espiritual. Créame, en ese mundo místico conocí más gente llena de tranquilidad, de paz. En ese mundo espiritista, por no decirlo menos, conocí gente que tenía menos estrés que en la iglesia cristiana. Conocí gente que manejaba más armonía, más tranquilidad, más reposo, más dominio de su propio yo, que lo que he conocido en muchísimos que se dicen cristianos, créanme, incluyéndome. Yo no me estoy excluyendo ni me estoy poniendo en un pedestal de ninguna manera, pero lo que quiero decir es que hay gente que busca la vida, la paz, la transformación, la trascendencia, y no necesariamente a través de Jesús. Conozco gente que practica relajación, yoga, meditación, y que no cree en Jesús y han alcanzado un nivel de vida que consideran el mejor. La iglesia de Sardis era algo así parecido. Creían que vivían, encontraban armonía, paz, tranquilidad. La armonía, la paz y la tranquilidad también se encuentran fuera de Jesús, así como los bienes materiales también se encuentran fuera de Jesús. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Es lo que enseña el Señor Jesús. La pregunta es nosotros como cristianos, no estamos criticando a los de Sardis, no estamos criticando a los de la Odisea, estamos viendo espejos a ver si nosotros estamos siendo un reflejo de ellos. ¿Qué perseguimos? ¿Qué buscamos realmente? ¿Estaremos cayendo tal vez en el mismo camino de estas dos congregaciones y de la otra que habíamos mencionado, de Éfeso? Si no te arrepientas, quitaré el candelabro de su lugar. En otras palabras, la salvación sí se pierde. Para aquellos que andan, porque hoy proliferan los supermaestros por las redes sociales y andan hablando sandeces, herejías, blasfemias, que no tienen temor de Dios porque les interesa agradar a los hombres. Y claro, los hombres estarían felices que le digan tranquilo, ya no hay que diezmar, eso es para la ley. Y como la gente no estudia la palabra, están comodísimos. Claro, muchos de los que dicen que no hay que diezmar pagan a YouTube para que expandan sus videos para ellos poderse lucrar de allí, diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. Como dice la Biblia, porque la Biblia no se equivoca, al final de los tiempos muchos apostatarán de la fe, es decir, devolverán la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchos de esos señores que andan por ahí en las redes sociales ni pastores son. Muchos son rebeldes, insujetos, insensatos, que tal vez nunca pudieron sujetarse a un ministerio y salen como rebeldes hablando porque tienen un carisma particular. Entonces ahí sí tienen mucha gente, mucha audiencia que lo sigue, y la gente aparta de la verdad del oído. La Biblia dice que teniendo comezón de oír, muchos apartarán de la verdad del oído. Comezón de oír. Y la gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar. Entonces muchas personas les parece como, pues si ellos dicen escuchémoslo, y con 3, 4 versículos manipulan la verdad. Pero el Señor le estaba diciendo algunas, y por ahí hay muchos que andan diciendo que la salvación no se pierde. Tranquilo, que nosotros somos, ¿cómo se dice?
Hemos sido predestinados por Dios. Es decir, Dios dijo, usted se salva, usted se pierde desde antes de que usted haya nacido. Eso habla de la predestinación. De que Dios ya escogió quiénes se salvan y quiénes se pierden. Así, o sea, usted, no importa lo que usted haga para salvarse, si Dios dijo que usted no se salva, usted no se salva. ¿Qué? ¿Qué? Y otros andan diciendo que la salvación ya no se pierde. Usted podrá vivir a veces de alguna manera, pues, terrible, pero no se preocupe que la salvación no se pierde. Equivocado, equivocado. Aquí acabamos de ver, el Señor Jesús le dice a una iglesia, te voy a expulsar de mi boca, te voy a sacar de mi cuerpo, vas a dejar de ser iglesia. A la iglesia de Éfeso le dice, si no te arrepientes, mira de dónde has caído, voy a quitar el candelabro de su lugar. Es decir, y los candelabros eran iglesias, la voy a quitar de ahí. Ojo pues, tenga mucho cuidado, tenga temor de Dios. Si usted es de esas personas que si usted está visitando este canal por primera vez o ya lleva un tiempo, le pido por favor, pídale a Dios temor en su corazón, temor de Dios. Que Dios le dé discernimiento. Tal vez las cosas que usted está escuchando por las redes sociales o particularmente a través de este canal, tal vez no sean las cosas que a usted le encante escuchar. Pero sopéselo a la luz de la palabra de Dios y que el Señor le dé discernimiento y le dé sabiduría a ver si no Dios le está hablando, no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar para la salvación de su alma. Así que tenga cuidado lo que está escuchando. Hoy por hoy estamos viviendo, como dice la Escritura, tiempos peligrosos, peligrosos, porque muchos apostatarán de la fe, muchos. Aquí tenemos dos iglesias que están registradas en la Biblia como iglesias, pero que estaban al borde del abismo. El Señor mismo les dijo que si no se arrepentían, esa era la condición, podían tal vez no arrepentirse nunca, se iban a perder. Iglesias, iglesias. No es como luce una iglesia por fuera lo que determina su nivel de espiritualidad. No andamos por vista, sino por fe. Cuando miramos en 1 Corintios capítulo 6, notamos la manera como Pablo vivió, y uno diría, desde el versículo 13 en adelante, pero ¿cómo vivió Pablo, Dios mío, semejante apóstol de esa manera tan terrible? Si me permite hacer un paréntesis aquí, quiero solamente introducirlo para sopesar esto que hablo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4. Antes bien, dice Pablo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Yo no sé si usted habrá escuchado en algún momento esa expresión, ¿usted me puede recomendar una iglesia? Me acabo de cambiar de vecindario, ¿me puede recomendar una iglesia? Acabo de cambiar de ciudad, ¿me puede recomendar una iglesia? Y la mayoría de gente dice, yo conozco una iglesia buenísima y ni siquiera la conoce, simplemente la he escuchado aumentar porque es famosa, porque ellos pagan en las redes sociales, en la televisión, en los medios de comunicación para sonar. Eso hace la publicidad. Entre más sonoro un nombre aparezca en la mente de una persona, piensa que eso es lo que está de moda, que eso es lo genial, que eso es lo mejor porque está sonando en todo lado. Pues claro que está sonando en todo lado porque están poniendo la publicidad en todo lado. Cuando estuve en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, había una congregación que estaba surgiendo apenas por ese tiempo con un pastor latino, muy reconocido, muy famoso. Y hermanos, yo me quedé sorprendido porque hasta en la sopa, casi que literal, veía publicidad de esa congregación. Bombardeo, pero millones de publicidad. Por todo lado te salía y la congregación estaba así. Todo el mundo está hablando, decían, todo el mundo está hablando. No, todo el mundo no, está en todas las redes, te lo encuentra en todo momento. Eso es marketing, eso no es del Espíritu Santo. Yo supe de congregaciones muy reconocidas que tienen un grupo de marketing y su misión es enviarlos a todas las iglesias más importantes o más reconocidas del mundo para mirar qué es lo que está pegando. Si detrás está pintado todo de negro, entonces la iglesia al fin de semana lo pintan de negro. Si le ponen humo a la tarima o ponen una pantalla gigante al final, eso es lo que está de moda, pongámoslo. Pero ellos no le llaman la moda, ellos le llaman el nuevo mover del Espíritu Santo. Apariencias,
apariencias. Pablo dice, nosotros no recomendamos en todo como ministros de Dios. Pablo dice, mire, yo me recomiendo. Cuando usted va a la iglesia que le recomendaron y usted mira lo que hay, usted dirá, ¿esto? Vamos a mirar quién se estaba recomendando. Pablo dice que se recomienda. Usted sabe quién es Pablo, pero mire cómo lo dice. En mucha paciencia, bueno, está bien, te recomiendas en mucha paciencia. En tribulaciones, ¿qué? No, pero Cristo nos libera de las tribulaciones. Pablo, yo no quiero pasar tribulaciones. ¿Cómo te vas a recomendar? En necesidades. ¿En qué? Pablo, ¿en qué te está recomendando? Pablo se recomienda como un instrumento de Dios, como un ministro de Dios en necesidades. ¿Cuántos quisieran congregarse en una iglesia donde el pastor mantenga lleno de necesidades y de tribulaciones? Eso no es testimonio, yo de ahí voy a salir corriendo, dirían algunos. Con razón Pablo no pegaba tanto. Y otros falsos apóstoles sí pegaban muchísimo a la iglesia de los Corintios. En angustias. ¿Cómo vas a decirme, Pablo, que te recomiendas en angustias? ¿Quién se pudiera recomendar en angustias? Cuando uno se recomienda es porque quiere mostrar lo que tiene, ¿cierto? Usted me viera a mí pintando al óleo. Usted me viera a mí tocando el piano. Yo me recomiendo como docente, como profesor de guitarra, de canto, de piano o pintando al óleo porque es que yo sé lo que tengo. Pero mire Pablo, cuando pinta este cuadro tan impactante, inusual, insólito, raro, pero estamos hablando del apóstol Pablo. Verso 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en Espíritu Santo. Hubiera empezado por aquí. En azotes, versículo 5, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza. ¿Dijo en pereza? No, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Pablo, hubieras comenzado por aquí, pero ¿por qué se empieza recomendando por lo que no es tan recomendable y menos para una iglesia? Le recomiendo a esa iglesia que está llena de angustia y de tribulación. Yo no quiero ir allá. Yo quiero que me inviten a una iglesia como la de Odisea, donde yo pueda llegar y decir, ya voy a cambiar por fin esta chatarra que tengo de Renault 4, que lleva conmigo 80 años, tampoco, y quiero montarme en una Toyota TXL. Ahí ya puedo decir que soy bendecido. Verso 7, en palabra de verdad. Diga conmigo en palabra de verdad. Diga conmigo en palabra de verdad. Por eso Pablo se recomendaba. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que no hay aquí ninguna incongruencia. Pablo no se equivocó porque él se recomienda en palabra de verdad. No se equivocó cuando se estaba recomendando en angustias, en tribulaciones, en necesidades, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. Porque él predicaba la palabra de verdad. Y él dijo, por causa de la palabra de verdad, sufro lo que sufro. Porque sabe, estamos en campo enemigo. Quien predica la verdad es tan odiado por el mismo diablo como a veces por sus aliados. A veces la gente ama tanto al mundo, tanto al mundo, que a veces desprecia una iglesia de verdad. Desprecia una iglesia de verdad. ¿Sabe cuánta gente ha conocido este mensaje y por qué no ven las camionetas allá afuera parqueadas todavía? Tal vez no quieren permanecer. Porque la gente no se mueve a veces por fe, sino por vista. Y la gente dirá, ahí tiene que estar pasando algo. No, en la Odisea estaba pasando algo. Estaban al borde de la perdición y estaban todos forrados en plata. En Sardis estaba pasando algo. Todos pensaban que estaba un tremendo avivamiento, pero estaban siendo pura apariencia.
Pablo decía, yo estoy en estas necesidades, estoy en estas angustias, estoy en estas tribulaciones, estoy en estos ayunos, pero sabe una cosa, tengo la palabra de verdad. En el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores. Este es el contexto, el concepto en el que tenían a Pablo los de Corinto. Para analizar un poquito más de la profundidad de estos pasajes, lo invito para que busque la serie que estamos compartiendo también en este canal, que le hemos denominado Reino y Sacerdocio Bendecido. En las últimas entregas estamos analizando el trasfondo de la vida del apóstol Pablo, particularmente con la iglesia de los Corintios. Y allí se develará un poco lo que lastimosamente casi nadie sabe, porque muy pocos estudian respecto a la vida del apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios. Como engañadores pero veraces, versículo 9, como desconocidos pero bien conocidos. Tal vez no los conocía nadie en la ciudad, pero sí en el cielo. Como moribundos pero llenos de vida, como castigados. Como castigados, ¿quién pensaba la gente que los había castigado? ¿El diablo? La gente pensaba. Si usted lee Isaías 53, que habla del Señor Jesucristo, la Biblia dice, y nosotros le tuvimos por afligido por Dios, mas Él fue molido por nuestros pecados. La aflicción del Señor Jesús tiene que ver con el ámbito espiritual. La Biblia dice que no nos asombremos si el mundo nos odia, porque es por causa de que el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. Estamos en un campo enemigo donde el diablo es el príncipe, el rey de este mundo. Si usted estudia un poquitico de Apocalipsis, usted leerá en Apocalipsis capítulo 13, donde habla del anticristo. La Biblia dice que el dragón, que representa a Satanás, le dio su poder y su trono. Jesucristo dijo que el rey de este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás lo que hace es que le entrega su trono al anticristo. Este mundo está dominado por Satanás. Así lo estableció el Señor Jesús. Pero nos puso a nosotros aquí en campo enemigo y puso a Satanás debajo de nuestros pies. Imagínense la rabia que nos tiene. Por eso nos quiere desbaratar, por eso nos quiere destruir, por eso nos quiere acabar. Porque no le damos gusto al diablo, ni gusto al mundo. Escuche, míreme acá. Yo sé que algunas personas están haciendo sus quehaceres, pero tome solamente unos minuticos. Necesito que mire la pantalla por un momento, por favor. Mire la pantalla porque es importante lo que voy a hacer. Me disculpan las personas que están escuchando el podcast en audio. Le pido que por favor busque en el canal de YouTube este mismo mensaje en este minuto exacto para que sepa de qué se trata. La Biblia dice que Jesucristo puso a Satanás debajo de nuestros pies. Este es Satanás. Aquí estamos nosotros, arriba. Satanás está debajo de nosotros. Satanás está aquí, debajo de nuestros pies. Nosotros estamos entonces por encima de Satanás. Satanás sabe que nunca puede, escúcheme y mire bien, Satanás sabe que él nunca puede estar por encima del creyente. Nunca. Porque Jesucristo lo puso por encima de Satanás, para pisotear serpientes y escorpiones. Pero Satanás sabe algo. La Biblia dice que el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Escuche, aquí está el maligno, aquí está el diablo, y el mundo está bajo el maligno. Así dice la Escritura. El diablo sabe que el mundo está bajo el maligno. Si el diablo consigue lograr que el cristiano ame el mundo, lo pone debajo de él. ¿Me está siguiendo? El diablo, el mundo.
El cristiano que ama al mundo viene a quedar por debajo. No importa la posición que Dios le haya dado. Por eso dice la Biblia que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces, las iglesias quieren tener contenta a la gente que ama al mundo y les dicen, amemos el mundo. No hay que ser tan religioso. No. No agrademos a Dios, agrademos al mundo, que ustedes estén felices y me aplaudan porque yo soy la estrella del show. Yo quiero que ustedes salgan contentos de aquí de la iglesia. Así se vayan para el infierno, pero salgan felices y contentos. Les voy a poner el mundo en el púlpito. Pero un verdadero ministro que predique la palabra de Dios, el diablo lo detesta. A esta congregación el diablo la detesta. La quiere acabar, la quiere destruir. Pero el reino de las tinieblas no prevalece en contra de la iglesia de Jesucristo. Así que tenemos que mantenernos firmes, porque Dios nos está probando para darnos mucho más, para no tambalear ni amar al mundo. Ahora sí, versículo 9. Como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero llenos de vida, como castigados pero no muertos, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como pobres pero enriqueciendo a muchos. ¿Qué cree usted que tendría el apóstol Pablo para ofrecerle a la iglesia de la Odisea? Si le hubiesen permitido al apóstol Pablo subir al púlpito de la Odisea, y si usted lee Colosenses capítulo 2, Pablo dijo, cuánto se angustia mi alma por los que están en la Odisea porque nunca han visto mi rostro. Pablo decía, a mí me da tanto dolor por esa iglesia porque nunca han escuchado la verdad. Si a Pablo le hubieran permitido predicar sobre el púlpito de la congregación de la Odisea, él hubiese dicho esto: yo estoy como pobre, pero ando enriqueciendo a muchos. ¿Qué cree que piensa el hombre adinerado de la iglesia de la Odisea cuando escucha a su predicador decirle, yo soy pobre, pero vengo a enriquecerlos? El que está ahí sentado con su presteza de oligarca dirá, ¿qué tiene este que ofrecerme a mí? ¿Qué me va a hablar este de economía si nunca ha formado una empresa? ¿Sabe? Yo le presto atención, yo escucho a todo el mundo, pero solamente le hago caso a los que me muestran resultados. Mira, el Señor Jesucristo no tiene autoridad para hablarle a los empresarios porque jamás formó una empresa, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor Jesús no tiene autoridad para hablarle a los pecadores porque jamás pecó, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo la razón nos priva de la verdad? Cuando no sujetamos nuestra razón a la verdad de Dios. Hermanos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, los de la Odisea no sabían lo que era riqueza. El Señor Jesús dijo, no sabes que eres miserable, no sabes que eres miserable, pobre, ciega, estás desnuda. Yo te recomiendo que compres de mi oro, el oro que tenía Pablo, la verdadera riqueza. Por eso él dijo, el Señor Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge, conmigo. La cuestión no es recoger, sino estar con Él. Acompáñenme. Allí termino de leer segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Diga conmigo, todo. ¿Qué tenía la iglesia de la Odisea? Todo lo que no sirve. ¿Qué había desperdiciado? El que conmigo no recoge desperdicia. ¿Qué había desperdiciado? Todo lo realmente importante, todo lo realmente valioso. Lo valioso no llena los bolsillos, lo valioso realmente llena el corazón. Amén. Antes de hacer lectura de este pasaje, del siguiente pasaje que es Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 15, después del verso 25, quiero permitirme leer lo que Dios, considero, me dio para impartir en este estudio.
Cuando el Señor Jesucristo dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, note que no dice el que no recoge lo mío. Note que el pasaje no dice el que no recoge lo mío, sino el que conmigo no recoge. Para dar a entender que todo fuera de Él es realmente un desperdicio. Por eso lo dice así. Para darnos a entender que todo fuera de Él es un desperdicio. Mis hermanos, no nos confiemos pensando que estamos en la iglesia. Vivamos como iglesia. La Odisea pensaba que estaban en Cristo, pero no estaban en Cristo. Sardis pensaba. Éfeso, los efesios, pensaban que estaban en Cristo. No es si yo pienso si estoy en la iglesia, si estoy en Cristo porque estoy en la iglesia. Es si vivo en conformidad a lo que Jesucristo dice que vivamos. Hay iglesias apóstatas. Discúlpeme, la iglesia de la Odisea era una iglesia apóstata. Todavía el Señor Jesús la consideraba iglesia por misericordia, porque ellos habían venido a Cristo. La Biblia le dice, el Señor Jesucristo le envía un mensaje a Juan en la isla de Patmos y le dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, todavía le enviaba mensajes. Jesús le hablaba a esa iglesia, que no quería hacer caso, era otra cosa. Pero Jesús le hablaba a la iglesia, ¿sí o no? ¿Quién sabe cuando el Señor Jesús no le hablaba, qué le hablaba el pastor a esa congregación? Es diferente. El pastor le hablaba desde su corazón, pero cuando realmente recibió un mensaje de parte de Jesús, la pregunta ¿será que ese mensajero, la palabra ángel ahí es mensajero, ¿será que ese mensajero les entregó el mensaje? Hay pastores que me están viendo, que saben que Dios le está hablando una palabra puntual a la congregación y no se la predican. En algún momento me invitaron a una iglesia bastante popular, tal vez una de las iglesias más grandes de la ciudad donde queda. Quiero reservar mis datos referente a eso. En ese entonces, el ministerio que Dios en el que me permitió servir, estaba ganando de cierto reconocimiento. Y este pastor le dieron una referencia mía e invitó a varios pastores muy reconocidos en aquel momento, y yo era el más desconocido de todos. De hecho, en ese momento tuve que predicar con una persona que para mí era muy admirada. Y yo decía, pero wow, o sea, ¿cómo yo voy a predicar con él? O sea, él es el grande, el conocido. Yo era el completo desconocido. La noche empezó a eso de las predicaciones empezaron, eran 3 predicadores. A las 8 de la noche empezó la vigilia. Como a las 9 más o menos o 10 empezó el primer predicador. El segundo predicador, el más famoso, como a la medianoche. Y a mí me pusieron como a las 3 o 4 de la mañana, ya cuando todo el mundo está. Y el pastor presentó, como lo mejor siempre se queda para lo último. Yo no sé si lo hizo como formalismo o como que sabía que Dios iba a hablar. Y le puedo decir por la misericordia de Dios que ese día el mensaje fue tan impactante que ese pastor al final se me acercó y me dijo: yo no sabía que Dios te usaba. Él tiene un acento caribeño. Oye, yo no sabía que Dios te usaba tan poderosa y gloriosamente, gloria a Dios, porque él hablaba así. Y sabe, yo creo que tú y yo podemos hacer una llavería espiritual para que nos vamos a predicar por el mundo entero. Pero solo te voy a hacer una recomendación. Tiene que dejar de ser como tan directo, porque algunas palabras llegan como si le estuviera tirando plomo a la gente. Y la gente en ese mensaje terminó de rodillas en la iglesia, una iglesia de estrato alto. Al siguiente día tenía que predicar. Y el pastor, antes de subir al púlpito, me llamó y me dijo: pastor, por favor no vayas a predicar de esto, tampoco vayas a hablar de esto,
no prediques de esto, ni 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 de esto. Yo no dije nada, simplemente agaché la cabeza y ya cuando iba a subir al púlpito, me dijo, tampoco vayas a hablar de la idolatría. Le dije, pastor, ¿por qué? Este pastor en ese tiempo era gerente de una de las empresas más representativas del municipio, de esa ciudad. Y mucha de la gente que estaba allí eran grandes empresarios y demás, pero ahí sí me causó curiosidad. Y yo le dije, ve, ¿y por qué lo de la idolatría? Es que yo tengo unas 3, 4, 5 viejitas ahí que ya son poderosas económicamente, que dan mucha plata a la iglesia, pero ellas todavía les gusta adorar los ídolos, dijo así. Ese día me paro frente al púlpito, era un púlpito de cristal hermoso, impresionante, y el pastor había mandado a escribir allí, santidad a Jehová. Por esos días yo recuerdo que estaba estudiando el libro de Levítico, y la Biblia dice que los sacerdotes debían colocarse una mitra, que era una diadema, que se ponía acá, que decía que tenía que decir santidad a Jehová. Y cuando yo leí eso, yo sentí un temor de hacer todo lo contrario a lo que el pastor me pidió. ¿Por qué? Porque la santidad no es al pastor, es a Dios. Y yo pude identificar entre el público cuáles eran las personas que él decía porque llevaban camándula en el cuello. Y para mis adentros recordé la biografía de D.Y. Moody, que la había estudiado en ese tiempo, Moody. Y este hombre dijo que un día fue invitado a predicar a San Francisco. Y dijo, y ese día prediqué el mensaje más fogoso de mi vida. Y les dije, mañana será el último día de campaña. Yo quiero que usted se vaya a su casa y reflexione hoy si quiere entregarle su vida a Cristo. Y mañana venga con una decisión tomada. Esa misma noche fue el gran incendio de San Francisco. Busque por la historia, búsquela. Ese día se consumió casi toda la ciudad. Y mucha de la gente que estuvo en esa campaña se murieron ese día sin Cristo. Y él dijo, nunca más, nunca más. Moody, uno de los predicadores tal vez más reconocidos de la historia, nunca más le dejaré pensar a una persona decidir por Cristo, porque nunca sabes cuándo es su último día. Y yo vi a esas señoras allí y yo dije, si hoy esta ciudad se quema, Dios me va a cobrar estas almas. Y empecé a predicar de lo que el pastor me dijo que no predicara, pero que el Espíritu Santo me dijo que predicara. No habían pasado 15 minutos cuando el pastor mandó el pianista para decir ya termine. Y empezó a poner coros y empezó a subir la voz del piano. Y yo veía que el pastor allá atrás hacía un poco de maroma. Yo dije, este pastor está alabando. Yo en ese tiempo usaba gafas y las gafas se me habían partido y no tenía dinero para comprarme unas gafas. Y no veía nada. Todo lo que veía era borroso. Solamente veía aquí cerquita. Y yo veía que ese pastor hacía así. Y yo, ese señor está alabando. Y empecé a predicar. Cuando ya no entendí, llegó el pianista, se pasó por acá y empezó a tocar. Y para interrumpirme, empezó a cantar ¡Gloria! Y me interrumpía. Y yo le decía a mi hermanito más bajito, ya el pastor dijo que te bajes. Entonces yo entendí. Y dije, bueno, la lucha es con Dios. Que me baje Dios. En serio, yo era un poquito... Y dije, bueno, vamos a ver quién es el dueño de esta iglesia. Que me baje Dios. Yo era así. Le resumo. Me bajaron de la iglesia, el pastor no me dio la cara. Hermanos, perdonen si traje esta experiencia personal que no tiene que ver con otra cosa más, sino con... Seamos sensatos de lo que nosotros perseguimos. Hay pastores que persiguen solamente tener personas en la iglesia. Así, Cristo no tenga almas en el cielo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma?
Este hombre tenía personas allí y llegó a ser la congregación más grande de esa ciudad. Amigo de políticos, hoy es político. La iglesia tal vez con más reconocimiento, con las personas más pudientes, y todo es hermoso, todo es hermoso. Usted escucha esa alabanza de allá y te suena como un concierto del estadio, perfecto. El grupo de danza es perfecto. Todo es tecnológico, es impresionante, todo es hermoso. Pero Dios me permitió estar tras bambalinas y conocer muchas cosas. No todo es lo que parece, no todo es lo que parece. Hermanos, Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge desparrama. ¿Sabe qué se recoge con Jesús? No son cosas, es vida. Con Jesús se recoge es vida, y con la vida lo demás es añadidura. Lo importante no es lo que se recoge, lo importante es si estoy o no estoy con Él. Recoger es una consecuencia lógica de estar con Él. Escuche, recoger es una consecuencia lógica de estar con Él. Pero estar con Él no es una consecuencia lógica que viene después de recoger algo. Hay gente que piensa que por recoger y recoger y recoger cosas que le han pedido a Dios, entonces ya dan por sentado que ahora van a estar más con Él. No. Yo conozco gente que Dios los ha bendecido y se han olvidado de Dios. Recuerdo una persona particular, ese es un testimonio que he contado muchas veces. Una persona llegó sin trabajo a la iglesia, con muchas necesidades. Mi pastor, no tengo trabajo, ayúdame a orar. En ese entonces yo acostumbraba a hacer algo que no volví a hacer después de tanto desagradecimiento. Yo citaba a las personas durante una semana. Le decía: es tu situación, pero yo voy a llevar la carga contigo. La Biblia dice que hay que llevarla los unos por los otros. Voy a estar contigo una semana, voy a estar en ayuno por ti. Y ya que tú no tienes trabajo, también tú puedes ayunar. Entonces vamos a hacerlo todos los días, 3 veces al día lo vamos a hacer. Oración, o 3 veces al día oración. Y a la semana, solo finalizando el ayuno, al siguiente día, me llamó: pastor, tengo que contarle, me resultó trabajo. Yo, gloria a Dios. Y se dijo: bueno, en parte, pastor, porque es que para ese trabajo se necesita moto y yo no tengo moto. Pues oremos, miremos qué Dios hace, de pronto el Señor te da otro trabajo, pensé yo. A los días me llamó, ni siquiera fue a la iglesia, porque mientras tenía la necesidad iba a la iglesia. Pastor, no va a creer, delante de Dios en Cristo no miento, delante de Cristo, delante de Dios en Cristo no miento. Me llamó y me dijo: pastor, me regalaba una moto, pero no tengo pase, ayúdame a orar. A los días me llamó, perdón, no me llamó, creo que yo lo llamé, porque no volví a saber de él. Hermano, ¿cómo vas? ¿Qué pasó con lo del pase? Pastor, me habían regalado, a mí se me olvidó decirle, me regalaban el dinero para el pase. ¿Y ya estás trabajando? Sí, ya, como ya tengo moto, ya tengo pase, ya tengo trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no he vuelto a la iglesia? No, pastor, no tengo tiempo, me toca trabajar. Muchos meses después, evangelizando por allá, me lo encontré borracho, embriagado, lleno de licor, fuera de sí, alegre. ¿Y qué ha sido de ti? Perdí el trabajo, perdí mi familia, ayúdeme. Hermanos, ¿qué perseguimos? ¿Qué perseguimos? Recoger es consecuencia lógica de estar con Él. El Señor Jesús dijo que lo demás vendrá por añadidura. Pero no es al revés. Nunca diga: cuando Dios me dé, ahí sí me voy a consagrar. Tú te consagras ahora y lo demás viene por añadidura. No esperes a que Dios te dé para consagrarte, porque le estás enviando a Dios un mensaje que lo estaba usando. Lucas capítulo 15. Ya con este finalizamos.
Versículo 25. El hijo mayor, en los primeros versículos, del versículo 11 hasta el versículo 24, se habla de la parábola del hijo pródigo, como lo titulan muchas de nuestras versiones, que me parece un error porque prodigar es dar con gentileza, con generosidad, y creo que el personaje que está allí descrito nunca lo hizo. Yo le llamo el hijo derrochador, pero a partir del verso 25 aparece otro hijo que tenía ese padre, al que yo le llamo Olafo, o un día prediqué un mensaje llamado Olafo el amargado. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, a su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo le dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Verso 31. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Estás conmigo, conmigo, conmigo. El que conmigo no recoge, conmigo no recoge, conmigo. El que no está conmigo, no está conmigo, conmigo. Vuelve a lo mismo. Miren la respuesta que le da el padre al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y mis cosas son tuyas. El padre nunca le dijo: despreocúpate, todas mis cosas son tuyas. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Por ende, todo lo mío es tuyo. ¿Se da cuenta la escala de valores? No es poseer por poseer, es estar con Él. Por eso Dios quiere formarnos, por eso Dios quiere procesarnos, porque Dios necesita formar en nosotros un corazón que ame a Dios, un hombre y una mujer que ame a Dios con todo su ser, que no solamente busquen estar con Él por el interés de lo que requerimos. No hay que buscar la mano de Dios, hay que buscar el rostro de Dios. Él quiere formarnos. Aquí había un hijo amargado. El hijo mayor estaba enojado con lo que estaba sucediendo. Y el padre le dijo: hijo, se trata de estar conmigo, ¿entiendes? Está conmigo, eso es lo importante. Pero ¿qué podemos decir? Pablo no tenía nada. Mire lo que se recomendaba en necesidades. Hey, aguarda. Con el Señor Jesús viene todo por añadidura. Va a llegar en su momento, pero Dios dice: lo primero es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor en Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando Dios te pide el corazón, hasta te toca el bolsillo. Cuando Dios te pide el corazón, hasta te toca a tus amistades y te dice: quiero que saque a esa persona de tu vida. Es que es mi amigo de toda la vida, es que es mi amiga de toda la vida. Es la vieja bochinchera, ¿ves? La que viene a cargarte de cuentos cada vez. Ay, vecina, la que se dice cristiana: venga, le cuento, pero para que oremos. Y viene a contaminarte y llenarte de cosas del corazón. Cuando Dios nos pide todo nuestro corazón, nos pide con ello todo lo que está justamente en nuestro corazón, que ha desentronado a Jesús de allí. Por eso a veces nos duele, porque tenemos tantas cosas en nuestro corazón, pero a Jesús le duele más porque tú pusiste en tu corazón, en el lugar que solamente le corresponde a Jesús, otras cosas. No amemos al mundo ni las cosas que estén en él, porque quien ama al mundo y las cosas que están en él, el amor del Padre no puede estar allí. No puede. El Padre le dijo: tú siempre estás conmigo. En el diagrama de la vida que está descrito en este Lucas capítulo 15, se nos muestra que la cuestión no es tener, es ser, aunque incluso sin tener.
Nada de lo que soy debería estar ligado a lo que tengo. Mi identidad no se deriva de lo que tengo, sino de lo que soy. Jesucristo dijo claramente: Hijo, tú siempre estás conmigo. Y eso en español se llama conjunción copulativa. Significa que eso es una consecuencia. Cuando el Señor Jesús le dijo: todo lo mío es tuyo, está diciendo: eso es una consecuencia de que tú siempre estás conmigo. Siempre estás conmigo. Sigue conmigo. No importa lo que no veas, o no importa lo que veas. Si todo el mundo te critica, si todo el mundo te señala, si la gente te da la espalda, no importa lo que veas. Sigue conmigo, sigue conmigo, sigue conmigo. Que si tú estás conmigo, todo lo mío es tuyo. La iglesia de la Odisea tenía lo que no era verdadera riqueza. El Señor Jesús le dijo: te aconsejo que compres de mi oro para que seas verdaderamente rico. La verdadera riqueza no es lo que tengo, sino el Dios a quien yo tengo y al Dios mejor que me tiene a mí. Él es la vida, Él es la vida, Él es mi vida. Para mí, el vivir es Cristo, no lo que da Cristo.